si no lo comento, darme un segundito. Que nos metemos, bueno, seguro que muchos de vosotros, seguramente todos los que estéis actualmente aquí en lo que es, en lo que es el webinar en directo, ¿de acuerdo? Estáis dentro, obviamente, de lo que es nuestro canal de Discord, ¿vale? Nuestro canal de Discord, para todos aquellos inversores de Admirals que estén adentrándose en él a través de lo que es el dashboard, ¿vale? Ya que hay una posibilidad dentro de tu despacho del trader, arriba a la derecha, de acceder al canal de Discord. Pues únicamente por cuestiones de regulación solamente os podemos ofrecer lo que es la parte general, ¿vale? Lo que es el resumen diario y lo que son estos vídeos formativos, ¿vale? Ya que, bueno, como ya sabéis, los webinarios se están grabando, será posteriormente posteado tanto en Discord como en nuestro canal de YouTube. Pero para todos aquellos inversores que, oye, tenéis un test MiFID adecuado para ciertos productos de riesgo, ¿no? Como son las acciones, los ETFs o incluso productos un poco más complejos como son los derivados, ¿vale? Que por cuestiones de apalancamiento pues todavía tienen una parte mayor en lo que es el test MiFID, pues bueno, tenéis acceso a contenidos superiores, ¿vale? En este caso, nuestro apartado de inversión está dentro de lo que son los informes, que básicamente es un informe semanal o si por algún casual sale algún evento importante, pues oye, plasmarlo aquí. Y lo que es el informe semanal básicamente es el resumen de este webinario en formato texto, análisis de acciones y ETFs, que bueno, también obviamente intentamos hacer análisis en momentos puntuales de ciertos activos, como por ejemplo, tras acabar este webinario, también haré un análisis de tres activos importantes que nuestro gran amigo Michael Barry, que previamente lo habíamos comentado, pues, pues bueno, lo tiene, bueno, por lo menos lo tenía en cartera a finales del tercer trimestre, ahora después nos centramos. Y bueno, el apartado ya de CFDs, bueno, los webinarios de CFDs todavía no los tenemos operativos, estamos actualmente enfocándonos más en un contenido más general, más obviamente abierto a todos los inversores. Y bueno, análisis de CFDs, que bueno, en este caso sí que ahí sí que tenemos material, ¿de acuerdo? Así que bueno, en el caso de que no estéis dentro de este tipo de contenido y pensáis que podéis acceder a él, pues oye, os animo a que me escribáis si queréis vía Discord y le echamos un vistacillo, ¿vale? Entonces, pues bueno, sin más dilación, comenzamos lo que es el webinario del día de hoy, martes 11 de noviembre, como digo. Eh, eh, y antes de nada, como siempre, ¿no? Advertir de los riesgos de una operativa cuando nos centramos en activos de riesgo, como son las acciones, los ETFs, ¿vale? Activos con los cuales se pueden perder fondos y en ocasiones, pues bueno, siempre es interesante ver si eh, nuestra naturaleza de inversor es adecuada a este tipo de productos, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues bueno, sobre Admirals, creo que ya lo sabéis, si no, os lo comento rápidamente. Es una alternativa más que interesante para poder invertir en este tipo de activos sin apalancamiento, como son las acciones y los ETFs, no solamente por la variedad, sino también por más variables a tener en cuenta por parte del inversor, como es al fin y al cabo las diferentes cotizaciones de estos activos en las diferentes bolsas, o también, por ejemplo, la divisa base, ¿no? de estos activos. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de instrumentos financieros a los que poder entrar, dependiendo también incluso del contexto del mercado. Y centrándonos en lo que es el contexto de mercado, otra variable a tener en cuenta es interesante estar formado, ¿vale? En Admirals obviamente tenemos una gran cantidad de recursos educativos, tenemos manuales de inversión, tenemos pequeños cursos gratuitos, tenemos obviamente webinario, como os he comentado tenemos nuestro canal de Discord y también, pues bueno, tenemos ciertas ventajas, como la posibilidad de invertir con pequeños capitales. Desde 1 euro se puede invertir hasta una centésima parte de lo que es el valor de una acción, o también lo que es el plan de autoinversión, que por ejemplo, tal y como ocurrió lo que es la semana pasada, ¿no? Con esas bajadas tan abruptas por ejemplo, índices importantes como el S&P 500, con el plan de autoinversión, al no estar continuamente viendo el mercado y teniendo siempre un enfoque medio y largo plazo en activos que estadísticamente hablando han tenido un potencial alcista, ¿no? Como por ejemplo los índices americanos, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, o incluso algo más general como es el MSCI World, que está diversificado geográficamente en diferentes países, pues el plan de autoinversión nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros como personas tomamos decisiones en base a las emociones y sin embargo si no estamos pendientes de lo que está haciendo el precio todos los días, podemos alejar esas emociones y de forma disciplinada hacer pequeños depósitos en un horizonte temporal que cada uno piense que es el adecuado. Puede ser un mes, puede ser una semana, lo que considere, y en un activo que
pues eso, es el único requisito a tener en cuenta por parte, en este caso, del inversor. Así que nada, si queréis tener un poquito más de información sobre el plan de tu inversión, como siempre, ¿vale? Os animo a que me escribáis, a que nos llaméis 91 114 2501 y pues oye, de forma totalmente gratuita os comentamos, ¿vale? Siempre cualquier tipo de herramienta que se pueda adecuar a vuestra operativa. Así que bueno, vamos a empezar ya con un poco con lo que es la información, con lo que ha ocurrido, como he comentado previamente, ¿no? En lo que es la introducción, pues bueno, el Senado de Estados Unidos aprueba la propuesta que podría poner fin al cierre de gobierno en 48 horas, lo cual es algo súper, súper importante, puesto que nosotros, por ejemplo, los inversores no teníamos acceso a una gran cantidad de datos macroeconómicos debido a que la administración del gobierno estaba cerrada. Vamos, no solamente nosotros, sino también, por ejemplo, la Reserva Federal estadounidense, que es la que tiene que tomar una nuevamente decisión importante en los próximos 29 días. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, de momento, como digo, ¿no? El Senado ha aprobado esta propuesta, 60 votos a favor, 40 en contra, una ligera mayoría y sobre todo, pues bueno, ha tenido que ser el lado demócrata, ¿de acuerdo? El ala un poquito más moderada de lo que es la parte demócrata, quien ha tenido en este caso que aprobar o, bueno, como digo, ¿no? Negociar, acordar lo que es un poco la propuesta del presupuesto vigente hasta el 30 de enero de 2026, pues para obviamente pasar que esta propuesta, ¿de acuerdo? Sea pasada al... Me dices Francisco, perdóname, que no se ve la pantalla entera. No sé si me lo podéis confirmar. Vale, Francisco. Vale, no te preocupes, no te preocupes, Francisco. Bueno, lo dicho, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy positivo. Sí que es cierto que obviamente el lado demócrata pues sigue teniendo en cuenta y alude a que 24 millones de estadounidenses que van a poder ver aumentada lo que son sus primas, es decir, el ala un poco más fuerte de la parte demócrata, pues obviamente no está de acuerdo, ¿no? Con los presupuestos que a priori pueden llegar a firmar lo que es el Congreso. Y sobre todo centrándonos en lo que es el Obamacare, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, hay ciertas personas, ¿no? Es decir, lo que es, al fin y al cabo, hay ciertas clases sociales que en Estados Unidos pues reciben subsidios sociales, sobre todo muy enfocados en el ámbito de la salud, ¿de acuerdo? Esto fue una de las medidas que tomó Barack Obama, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema está en que estas compañías, ¿de acuerdo? Termina a finales de 2025, termina a finales de 2025 lo que son las primas acordadas hace más de 5 años, ¿vale? Que era al fin y al cabo una prima que tenía sentido por la inflación anterior, ¿de acuerdo? Pero a niveles actuales, con la inflación actual, hemos visto como estas empresas, por ejemplo, United Health Group, Molina, Healthcare, ciertas compañías aseguradoras en el sector salud que han visto cómo sus márgenes, pese a que tienen una demanda muy elevada, sus márgenes han sido reducidos por elevado coste, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con las primas que se están dando, con los subsidios que se está dando a la gran mayoría de la civilización, de la población americana, pues estas compañías no lo están viendo, no están generando un margen elevado, ¿no? Y entonces, como digo, ¿no? A finales, a principios del año que viene, pues posiblemente estos subsidios cambiarán y, como bien dice, pues, bueno, el lado demócrata y lo que busca defender para para intentar renegociar un poco, ¿no? Lo que son los presupuestos vigentes de momento hasta el 30 de enero de 2026, es que hay muchas personas que no van a poder hacer frente o que no van a poder, efectivamente, ¿no? Hacer frente a lo que son las primas del seguro. Sí que es cierto que este hecho, que bueno, aquí sí que vais a poder ver que la foto no se ve de forma clara, ¿vale? Es lamentablemente la mejor foto que he podido coger. Pero sí que es cierto que es un hecho, y bueno, la fuente es isabelnet.com, en este caso de Carson Investment Research, ¿de acuerdo? Este hecho, ¿vale? El hecho de que se haya cerrado la administración del gobierno no es un hecho, en este caso.
como veis en pantalla, ¿no? Que haya ocurrido por primera vez, ¿vale? Es un acontecimiento que ya ha llegado a poder ocurrir con anterioridad, ¿vale? Y como vemos en pantalla, bueno, en primer lugar, el cierre de gobierno más largo ya ha dado su fin, es decir, nos encontramos actualmente en, en el periodo de cierre de gobierno más duradero, en este caso 40 días. Y sí que es cierto que el SP500 en este transcurso, ¿vale? Únicamente ha aumentado un 0,6%. Por ejemplo, una fecha muy pero que muy inferior a lo que ocurrió desde el periodo 21 de diciembre de 2018, 25 de enero de 2019, que fueron 35 días, el cual aumentó un 10,3%. Esto no quiere decir absolutamente para nada, ¿vale? Que durante el cierre de gobierno el mercado vaya a subir o vaya a bajar. Más que nada porque, como vemos en pantalla, hay un 54,5% de probabilidad de que si se cierra el gobierno, el mercado suba. Es decir, prácticamente es pues como lanzar una moneda al aire y ver lo que va a suceder. El, Centrándonos un poco, el periodo anterior correspondía con el rally de Navidad, ¿vale? Finales de año, principios de año, que bueno, estadísticamente hablando puede ser un momento interesante. Mm, lo que puede ser también interesante es ver qué puede ocurrir en el SP500 en los próximos 12 meses tras reanudar lo que es la actividad en lo que es reanudar nuevamente la actividad en el gobierno, ¿no? En la administración del gobierno. Sí que es cierto que rentabilidades pasadas no garantizan absolutamente nada, rentabilidades futuras, pero bueno, viendo un poco las estadísticas, que al fin y al cabo es lo que me gusta traer y en lo que todo inversor debe refugiarse en, es decir, si vemos obviamente que algo ha ocurrido en el pasado, obviamente no quiere decir que vaya a ocurrir en el futuro de forma garantizada, ni mucho menos, porque hay muchísimas más variables a tener en cuenta y el mercado siempre es único, ¿vale? En el momento actual, por mucho que un inversor que en el pasado estaba realizando algún tipo de actividad no se encuentre en el momento presente, hace que el mercado sea totalmente único. Pero bueno, la media tras el cierre de gobierno, ¿de acuerdo? La media tras reanudar el gobierno pasados 12 meses, es decir, en un horizonte temporal medio-largo plazo, bueno, medio-largo plazo no, medio plazo no, es decir, lo que puede ser un año, con sus correspondientes subidas y sus correspondientes retrocesos dentro de ese posible o de ese potencial alcista que estamos viendo en esta estadística, es una media de un 12,7%. ¿Vale? Es decir, a fecha actual, pasados 12 meses, según las estadísticas que vemos en pantalla, cuya fuente es Carlson Investment Research, la media que podría generar el SP500 es un 12,7%, ¿vale? Es decir, hay nuevamente indicios o estadísticas positivas de cara un poco a lo que es la renta variable en el próximo año, a tener en cuenta que obviamente esto no quiere decir que vaya a suceder, ¿vale? Simplemente me gusta reflejar estadísticas que con el contexto actual en el que nos encontramos han ocurrido en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, muy a tener en cuenta. Por otro lado, los datos de la semana pasada, que esto, por ejemplo, viendo un poquito el lado positivo de la renta variable o estadísticas positivas de la renta variable, ahora nos enfrentamos a datos o a noticias que pueden afectar a la renta variable, pero de forma negativa, como son, por ejemplo, como digo, ¿no? Los datos de la semana pasada que refuerzan el tono hawkish, ¿vale? El tono más... em, menos estimulante, ¿de acuerdo?, de la economía por parte de la Reserva Federal estadounidense, mucho más restrictivo. Salieron dos datos, ¿vale? Y como ya he comentado en anteriores webinarios, lo que nos interesa, en este caso a los inversores, si queremos estar dentro de un activo que tiene una mayor probabilidad de subida, ¿vale? Lo que nos interesa a nosotros, a los inversores, es ver que los datos son malos. Por lo tanto, cuanto peor, mejor. Pero lamentablemente estos últimos datos han sido buenos para la economía estadounidense. Tenemos el dato ADP que ante la falta de datos macroeconómicos por el motivo del cierre de la administración, pues la Fed debe analizar en este caso el dato ADP para ver un poco cómo está la salud laboral, ya que los non-farm payrolls llevamos 2 meses consecutivos sin información. A priori se espera que el primer viernes del mes de diciembre, tras el fin del cierre de la administración por parte del gobierno estadounidense, pues ya comience, ¿no?, a salir ese dato, lo cual incluso todavía puede
realzar o reafirmar, mejor dicho, la probabilidad de bajadas o de mantenimiento o de subida de tipos de interés, ¿vale? Pero bueno, los datos fueron buenos, registraron 40.000 empleos nuevos frente a los 30.000 esperados y con una bajada y bueno, y mucho, mucho mejor obviamente que el dato anterior, ¿no? Que fueron 29, fue la destrucción de 29.000 empleos en el mes, en este caso, em, de septiembre, cuyo dato fue octubre. Por otro lado, el ISM de servicios también mostró un repunte, en este caso en las componentes tanto de precios como de empleo, señalando en primer lugar presiones inflacionistas, lo cual hace que no sea interesante bajar tipos de interés, y buenos datos en este caso en el sector de servicios, lo cual quiere decir que ante los tipos de interés actuales no hace falta, es decir, el mercado, la economía sigue generando actividad, sigue creciendo y por lo tanto no es necesario bajar tipos de interés, lo cual es una de las variables, ¿no? A tener en cuenta cuando queremos estimular la economía, ¿vale? Ahora bien, como vemos en pantalla, aún quedan 29 días para la próxima reunión de la Fed, lo cual ojalá que tengamos ya datos relevantes por parte del gobierno y sobre todo también a destacar el primer viernes del mes de diciembre los non-farm payrolls, ¿vale? Los datos NFP laborales. ¿Hoy qué tenemos? ¿Vale? Hoy, bueno, hoy es el día de soltero en China, ¿vale? 11 del 11. Y bueno, es el mayor evento comercial online del año en China y que poco a poco se está incluso extendiendo en el mundo, ¿no? Por culpa, obviamente, de lo que es la globalización. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí desde España podemos tener acceso a, a marcas internacionales, ¿no? que operan en China, ¿vale? Bueno, esto empezó en el año 2009, ¿vale? Como vemos ahí en pantalla, empezó en el año 2009, sobre todo como promoción por una gran plataforma de comercio electrónico. Y este año, pues un poco para estimular lo que son las ventas minoristas, ya que el consumo interno en China, perdonadme, ha caído de forma considerable los últimos meses. Incluso, por ejemplo, las ventas de segunda mano, las ventas de viviendas de segunda mano llevan más de 20 meses de forma consecutiva en caída. Pues bueno, tenemos una duración récord, en este caso de lo que es este evento, alcanzando incluso las 5 semanas, ¿no? Frente a los 28 días del año 2024 y los 11 días en 2023. Como digo, y vemos en pantalla, para compensar lo que es la debilidad del consumo interno. Los últimos datos que disponemos de China son un PIB creciente, pero con una desaceleración, es decir, un PIB trimestral de un 4,8% versus el 5,2% del segundo trimestre y el 5,4% del primer trimestre, es decir, dato positivo, pero con desaceleración. Una inflación cercana al 0%, lo cual tampoco es bueno. Es decir, muchas veces pensamos que lo interesante es que la inflación sea prácticamente nula. No, porque al fin y al cabo eso va a hacer que a las empresas tampoco le interese, en este caso, ofrecer productos y puede haber una escasez, ¿vale? Y ante una escasez también puede haber posteriormente una demanda mayor y se genera un efecto dominó, ¿vale? Por lo tanto, siempre es interesante y siempre se dice, pues, oye, que la inflación sea creciente, pero a un ritmo muy, pero que muy pequeño, ¿vale? Ahora bien, como vemos, estamos en una inflación cercana al 0%, eh, de forma anual en este caso, y en octubre tuvimos un 0,2% de forma interanual, ¿vale? Por lo tanto, nuevamente dato, en este caso, inferior al anterior. Y el dato, ¿no?, que preocupa más en este caso al gobierno chino, pues es la desaceleración de las ventas minoristas, con un 3% interanual en septiembre y un 5,9% interanual en enero. Es decir, una desaceleración brutal. Ahora bien, ¿qué empresas se pueden beneficiar en este caso, en este contexto? Pues bueno, tenemos obviamente Alibaba, como el gran gigante chino del comercio electrónico, tenemos también JD.com, tenemos plataformas secundarias con fuerte presencia online, Pinduoduo, Meituan, sobre todo muy a destacar lo que son los pagos electrónicos, los pagos digitales, ya que a día de hoy, pues la gran mayoría de este tipo de comercio, ¿no?, se hace de forma online, como por ejemplo Alipay, WeChat Pay, etcétera, ¿no? Y sobre todo también, pues, con una gran cantidad de marcas internacionales, incluso Apple, por ejemplo, se puede beneficiar de este, de este evento. Ahora bien, sí que es cierto, ¿de acuerdo? Como vamos a ver en pantalla,
centrándonos por ejemplo en el gráfico de Alibaba, eh, que simplemente el hecho de que ocurra este evento no quiere decir que, por ejemplo, una de las empresas más importantes chinas, pues vaya a subir. Para obviamente no hacer muy redundante las estadísticas, simplemente lo que he querido mostrar es lo que ha ocurrido desde el año 2020 en las fechas actuales, ¿de acuerdo? En lo que es un poco el 11 de noviembre, es decir, el periodo entre noviembre y diciembre. Como vemos en pantalla, en el año 2020, el 9 de noviembre de 2020, que bueno, nos acercábamos, bueno, estábamos muy cerquita de máximos, ¿de acuerdo? Los máximos de Alibaba son $318. Em, pues bueno, esta compañía sí tuvo un pequeño repunte desde la fecha del 16 de noviembre, pero bueno, a final de año acabó a un precio por debajo del de la fecha del Día del Soltero. Por otro lado, en el año 2021, cuya vela semanal, ¿vale? Estamos en un gráfico semanal y por lo tanto cada vela refleja lo que es una semana. El 15, vemos como esta vela primera bajista, comienza el 15 de noviembre y vemos pues cómo ha seguido cayendo, ¿vale? Incluso con 3 semanas consecutivas de caída. Por ejemplo, en el año 2022 vemos cómo esta vela, que es un poco alcista, no la doji, sino un poquito la de la derecha, la que está previamente a la semana bajista, pues bueno, es la vela que marca el inicio del 14, más o menos el inicio de la semana, 14 de noviembre, y vemos cómo sí que, pues bueno, en el año 2022, el mercado, y sobre todo hasta finales de enero de 2023, pues bueno, el mercado sí que experimentó un crecimiento. Si por ejemplo hubiéramos comprado a esta fecha, hubiéramos generado la florera cantidad de un 65%, ¿de acuerdo? Hasta finales de enero, ¿vale? Porque sí que vemos cómo Alibaba, pues bueno, ha estado durante una gran cantidad de tiempo en un rango lateral brutal. Es decir, estamos hablando de que prácticamente ha estado 1100 días en un rango lateral desde los 121 hasta los 60, ¿vale? Donde obviamente si compras en 60 y llegas a 121, pues estás generando un 100% y ni siquiera ha llegado a máximos, ¿no? Por eso también es interesante. Pero donde, como veis en pantalla, ¿no? Y si nos centramos únicamente en los datos, en lo que son las velas marcadas, que representan en este caso la fecha actual, pero en años anteriores, pues no porque ocurran estos eventos quiere decir que el mercado va a subir. Sí que es cierto que gracias a los estímulos de los últimos meses por parte del gobierno chino a las empresas chinas, pues esta compañía, pues obviamente ha crecido desde inicio de año, eh, más o menos por aquí, ha llegado a crecer un 139%, ¿vale? A precio actual, por ejemplo, estamos en un 107%, ¿vale? ¿Qué es lo que puede ser interesante? Bueno, nos podríamos centrar obviamente en un gráfico a lo mejor menor, ¿vale? Para ver lo que puede ser un mejor punto de entrada. Sí que es cierto que llevamos un tiempecillo, exactamente desde octubre, que el precio, pues bueno, está merodeando lo que es este soporte, ¿vale? Actualmente, como digo, ¿no? En torno a los $166 y con la posibilidad, pues bueno, de que el mercado pueda, sobre todo tras este crecimiento tan vertical desde agosto, que el mercado, pues bueno, puede experimentar una, puede experimentar o puede seguir experimentando un pequeño retroceso. Si trazamos un Fibonacci, vemos como el 61,8, que suele ser siempre uno de los mejores, una de las mejores zonas, ¿de acuerdo? Para volver a comprar dentro de lo que es una tendencia alcista, se sitúa en una zona en la que anteriormente era un soporte, es decir, sería un retroceso, sería perdón, en lo que anteriormente era una resistencia, es decir, sería un retroceso que podría llegar hasta un soporte que anteriormente era una resistencia. Por lo tanto, un precio a priori adecuado, si queremos estar dentro de esta empresa con su em, posterior análisis, que os animo siempre a que lo hagáis vosotros, ¿de acuerdo? Pues sería aproximadamente los $150. ¿Vale? Pero como digo, y como hemos visto, no porque estemos en un evento de gran dimensión, un evento el cual pueda aumentar las ventas de compañías importantes, eh, quiere decir, ¿de acuerdo?, que el mercado vaya a subir de forma clara. Lo que no hemos visto anteriormente, y perdonadme,
es un poco, pues bueno, viendo los datos anteriores, lo que nos encontramos, ¿no? En qué momento nos encontramos de cara a lo que es la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense baje o mantenga tipos, ¿vale? Actualmente, como vemos en pantalla, estamos en un 3,75-4%, estamos en ese rango, y actualmente hay un 36,4% de que la Reserva Federal estadounidense mantenga tipos y hay más probabilidad. Ahora mismo hay 2/3 de probabilidad de que la Reserva Federal estadounidense baje tipo 25 puntos básicos, ¿vale? Como digo, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos eventos, pero bueno, el objetivo o la probabilidad es que en el año 2026, ¿vale? A finales de año 2026, pues bueno, nos encontremos en 75 puntos básicos menos que lo que nos encontramos actualmente, ¿vale? Es decir, en el rango de 3,25%. ¿Vale? No sé si hasta aquí todo bien. Entiendo que sí. Ya sabéis que si queréis en cualquier momento me podéis cortar, podéis dejar alguna pregunta, podéis escribir en el chat. Ya sabéis que esto es para vosotros, obviamente para que bueno, podáis tener información acerca del contexto en el que nos encontramos. Por cuestiones de regulación nos tenemos que centrar sobre todo en este tipo de contenido, ¿de acuerdo? Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un contenido que puede ser también extrapolado a otros activos e incluso, como ya sabéis, ¿de acuerdo? En nuestro canal de Discord, a todos aquellos inversores que tienen un test MiFID adecuado para productos complejos, pues pueden también recibir un contenido un poquito más exclusivo para este tipo de productos. E incluso, oye, si queréis preguntarme alguna duda o preguntarnos alguna duda relacionada con el contenido de este webinario, pero para otros productos, pues oye, por nuestra parte siempre bienvenido a que podáis recibir todos los recursos educativos, siempre entendiendo que en ningún momento vamos a poder hacer recomendaciones, pero siempre que tengáis obviamente toda la información de forma transparente encima de la mesa para poder pues sacar conclusiones vosotros mismos, ¿de acuerdo? Que eso al fin y al cabo es lo más importante. No solamente al final es invertir, ya lo dice, ya lo dice un amigo mío, ¿no? A veces se gana y otras veces se aprende y en el ámbito de la inversión aprendemos todos los días. Aunque ojalá que, oye, muchas veces sea también con ganancias, ¿no? Entonces, bueno, vamos obviamente a, a continuar un poquito con el webinario, ya sabéis, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me cortáis y cuando mire nuevamente el chat, pues eh, la puedo contestar. Y, y bueno, vamos a continuar. Entonces, temporada de resultados, ¿vale? Estamos a 11 de noviembre, la temporada de resultados prácticamente está llegando ya a su fin. ¿Vale? Como vemos en pantalla, bueno, ha sido una temporada de resultados realmente espléndida, en el que el beneficio por acción medio ha sido de un 16,5% versus un 8,5% esperado, ¿vale? De las empresas más influyentes, como vemos en pantalla, la única que queda o la única que falta, bueno, además, sí, no, prácticamente únicamente es Nvidia, ¿vale? Que sería el 19 en este caso de noviembre, ¿vale? Y el resto, pues bueno, son compañías, pues oye, importantes, ¿vale? Disney, por ejemplo, JD.com, que encima es una empresa que va a tener especial relevancia en lo que es el Día del Soltero, como hemos visto. Bueno, HP, bueno, empresas que, bueno, tienen importancia, pero obviamente ni mucho menos comparable con la empresa que a día de hoy ocupa el ranking número uno en cuanto a capitalización bursátil, como es Nvidia, ¿vale? Además, centrándonos un poco en este dato, de acuerdo bueno, cuya fuente es Goldman Sachs, tras los beneficios esperados, bueno, mejor dicho, tras los beneficios mostrados por las empresas en este tercer trimestre, el beneficio esperado en el próximo año es bastante elevado, ¿no? Por parte de los analistas. Como vemos en pantalla, en el SP 500 se espera que el beneficio de las empresas que componen el SP 500 sea de un 14%, en el Nasdaq, por ejemplo, un 16%, en el SP Mid Cap 400 un 16% y en el Russell 2000 un 41%, ¿vale? Obviamente casi todos los datos, y sobre todo especialmente el de las small caps, es decir, el índice del Russell 2000, muy superior, de acuerdo a los datos, por ejemplo, de este año. Esto también hace que los inversores, nosotros, actuando como inversor,
pues podamos buscar oportunidades en small caps, ¿de acuerdo? Donde obviamente los márgenes y la expansión de beneficios son más rápidas. También obviamente el riesgo. Es decir, no es lo mismo invertir en una empresa que pertenece al Russell 2000, que es obviamente una empresa de baja capitalización, cuyas noticias o cuya entrada o salida de capital influye en mayor medida en el precio, que en una empresa mucho más consolidada, como puede ser Apple, como puede ser Nvidia, como puede ser Amazon, ¿vale? Empresas que obviamente llevan muchísimo tiempo cotizando en bolsa, que obviamente tienen la confianza, que esto siempre es lo más importante, la confianza de una gran cantidad de inversores. Pero bueno, esto también es importante tener en cuenta, y perdonadme nuevamente porque la foto de la derecha se ve también bastante mal, pero hace ya bastantes semanas, incluso un par de meses, comentamos que en un momento en el que la Reserva Federal estadounidense, y en el momento en el que la Reserva Federal estadounidense baja tipos, son las small caps las empresas más beneficiadas ante la posibilidad de financiarse de forma más gratis, no más gratuita, ¿vale? O más barata, mejor dicho. Y más aún teniendo en cuenta la gran diferencia que había entre el S&P 500 y el Russell 2000 en el periodo, pues bueno, en el que se realizó esta foto, que para que os hagáis una idea, el S&P 500 estaba en torno a un 15% desde el 1 de enero y únicamente el Russell 2000 estaba en un 0,15%. Las expectativas de crecimiento son muchísimo mayores, o el potencial de crecimiento es muchísimo mayor en el Russell 2000 ante una bajada de tipos y más encima teniendo en cuenta, como digo, ¿no? La estadística generada por Goldman Sachs, una fuente totalmente fiable, pero obviamente una fuente o una información, mejor dicho, que no es para nada garantizada al 100%. Es decir, si hay obviamente un contexto en el que la renta variable se puede ver afectada, como por ejemplo la imposición de aranceles, como ocurrió en el mes de abril, como por ejemplo un aumento de tensión geopolítica, conflictos, etcétera, pues como hemos dicho, ¿no? Al Debido a que las small caps tienen una menor capitalización bursátil, cualquier tipo de entrada o salida de capital va a verse en mayor medida influenciada en su precio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el riesgo a tener en cuenta ante activos que a priori pueden tener una mayor rentabilidad. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto importante, ¿vale? Todo este webinario, como he comentado, el informe del webinario al completo será puesto en Discord y ahora, bueno, veremos obviamente lo que ha hecho el gran Michael Barry, ¿vale? Porque, bueno, nos encontramos nuevamente en un periodo muy interesante para todos los inversores de acciones, puesto que tenemos acceso a la información de los grandes superinversores, ¿vale? Que son gestores de capital que, pues bueno, valga la redundancia, gestionan eh, em, no sé si era, creo que era 1 billón, perdonadme, no voy a dar la cifra exacta, pero bueno, gestionan un capital superior a X, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ese capital, pues bueno, mejor dicho, lo que es el portfolio de sus carteras, tiene que ser mostrado, pero obviamente no en el presente, sino tiene que ser mostrado como máximo 45 días después de lo que es el fin del trimestre. ¿Me explico? Es decir, ahora mismo lo que tenemos en pantalla es la exposición de la cartera de Michael Burry a fecha septiembre de 2025. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que vemos ahora mismo en pantalla es el portfolio, ¿de acuerdo? De Michael Burry a fecha septiembre de 2025, no a fecha actual. Ojalá. Pero lo que sí que es importante es destacar que Michael Burry, eh, porque no suele ser habitual, la verdad que los grandes gestores lo que suelen hacer es dilatar la posibilidad, ¿no? Dilatar, obviamente, em, em, que todo el mundo pueda ver su portfolio como digo, 45 días después de la fecha del trimestre, pero Michael Barry, pues bueno, lo que quiso fue mostrar su cartera justo el mismo día en el que Palantir mostró resultados, ¿vale? Le tocaba, ¿no? Como lo que es la temporada de resultados, pues fue, si no recuerdo mal, el 3 de noviembre. Y pues bueno, lo que quiso Michael Barry fue enseñar lo que era su portfolio ese día. ¿Por qué? Porque, bueno, además de lo que vemos en pantalla, que esto es fuente Data Roma, ahí únicamente vemos lo que son las acciones, ¿de acuerdo? Que están comprando estos superinversores. Pero de forma adicional, como vemos en pantalla, pues bueno, predice que la IA pueda ser el nuevo mercado hipotecario de 2007.
¿vale? Ya sabéis que en el año 2008, con la crisis de Lehman Brothers, este gestor, Michael Burry, que tenemos una película dedicada a él, La Gran Apuesta, The Big Short, está muy bien, puesto que lo que hizo fue invertir en contra del mercado inmobiliario, algo totalmente ilógico en esos tiempos, ya que detectó que, bueno, los bancos, ¿no? Las financieras estaban ofreciendo hipotecas de muy baja calidad a los inversores, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, se preveía que podía haber una gran deuda y que se podría derrumbar, ¿no? Lo que es todo el sistema hipotecario y como tal generar un efecto dominó brutal, que es lo que finalmente generó, ocurrió. Y pues bueno, lo que ha hecho, pues es abrir puts, ¿vale? Que en este caso es invertir en contra de la cotización, en este caso de Nvidia y Palantir, ¿vale? Que son dos compañías punteras. Palantir mostró resultados, el mercado bajó, es decir, el mercado no ha premiado esos resultados. Al fin y al cabo es una empresa con un PER, que si no os acordáis lo que es el PER, os animo a que os vayáis a YouTube y le echéis un vistacillo al webinario anterior, ya que estuvimos comentándolo. Pero básicamente el precio actual con respecto a sus beneficios no tiene nada que ver. Es una empresa que por su PER, ¿vale? Por ese único ratio, es una empresa que a priori está sobrecomprada. Es decir, su precio está muy por encima de lo que sus beneficios reales reflejan. Y bueno, Nvidia, pues igual, una compañía que también ha crecido muchísimo, incluso de forma vertical, muy influenciada por la IA, muy influenciada por muchos factores modernos, que ha llegado incluso a superar los 5 trillones de capitalización bursátil. ¿De acuerdo? Lo cual es una auténtica locura. Ahora vamos a mostrar un poquito más en profundidad lo que son un poco lo que es un poco estas acciones. Vamos rápidamente al chat porque Brian, a ver, nos ha dejado un par de preguntitas. Y en primer lugar nos dice que en cuanto a los tipos de Estados Unidos, ¿cómo ves todo esto con la implementación de la IA y la reducción de empleos? ¿Vale? Eh, por otro lado, también nos comenta que si se prevé que el oro podría llegar a los 4.700, lo veo muy probable. ¿Cuál es mi visión con las tensiones actuales? A ver, en primer lugar, Brian, comentar que al fin y al cabo la Reserva Federal estadounidense lo que busca obviamente siempre es que la economía vaya bien y uno de los principales variables a tener en cuenta en cuanto a la salud económica es obviamente la salud, es lo que es el empleo. Obviamente la IA puede frenar, ¿no? Lo que es el hecho de que haya una gran es decir, puede reducir, ¿no? En este caso, la posibilidad de que ciertas personas accedan a a ciertos empleos. Pero esto también ha ocurrido anteriormente. Es decir, actualmente podemos estar en lo que se puede llamar una revolución tecnológica o una revolución de inteligencia artificial, pero anteriormente también ha ocurrido con la revolución industrial, ha ocurrido con la revolución de Internet y ese miedo hacia algo que todavía no ha ocurrido, ¿de acuerdo? Tampoco nos puede limitar en cuanto a lo que es, por ejemplo, nuestra inversión. Sí que es cierto que si obviamente la Reserva Federal estadounidense ve que hay una gran cantidad de empleos que se están perdiendo, imagino que tomará medidas. Y como digo, ¿no? Su principal medida, puesto que al fin y al cabo la Reserva Federal estadounidense únicamente se centra en lo que es el dólar, ¿vale? Es decir, en lo que puede hacer es decir, en entender si la debilidad del dólar puede mejorar, por ejemplo, la salud económica, etcétera, lo único que podría hacer sería rebajar tipos de interés. Y esto haría que el dólar, pues, tuviese una menor demanda internacional, eh, bueno, abarataría obviamente los préstamos, abarataría obviamente lo que es el crédito. Es decir, lo único que puede hacer la Fed en este caso sería bajar tipos de interés. El problema lo tiene a lo mejor el gobierno u otros organismos. Y bueno, en el caso del oro, sí que es cierto que nada, miras, como sabes, obviamente únicamente puedes operar este tipo de activos en activos complejos, pero sí que es cierto que obviamente el oro es el activo refugio por autonomasia, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí que hemos visto que ha habido una subida muy vertical, debido sobre todo a las tensiones geopolíticas, debido pues bueno, a la mínima que obviamente hay tensiones no solamente en Europa, sino como ha ocurrido también en, en lo que es el conflicto Oriente Medio, pues obviamente el oro se ha revalorizado y no solamente por eso, sino porque si hay divisas que aumentan los tipos de interés, también obviamente actuarían como activos refugios, como es el caso, por ejemplo, del dólar. Y si el dólar baja tipos de interés, pues hace menos interesante
se hace, ¿no? Se convertiría en un activo menos interesante, puesto que los tipos de interés lo que van a hacer es que el valor de esa divisa sea mayor o sea superior de cara a futuro. Entonces, si hay menor demanda del dólar, pues sí que es cierto que el oro se puede revalorizar. Pero no por el hecho de que el oro se revalorice, sino porque el dólar se deprecia. Porque al final, cuando hablamos de un metal, lo comparamos con otra divisa fiat. Puede ser el dólar, puede ser el euro, puede ser el franco suizo, da igual. Entonces, ¿cuánto vale esa onza de oro con respecto a una divisa? Pues si esa divisa baja, por lo tanto, por esa regla de tres y esa proporción indirecta, lo que es el metal sube. Pero vamos, no solamente el oro, sino también la plata, cualquier tipo de metal puede ser considerado como activo refugio con respecto a una devaluación de una divisa. ¿Vale? Entonces, vale, vamos rápidamente a centrarnos un poco en estas compañías, ¿vale? Como digo, me meto rápidamente en Data Roma. Vamos a ver, perdonarme. Bueno, realmente lo que voy a mostrar es lo mismo que había mostrado en lo que es los anuncios. De acuerdo. Es lo mismo que realmente voy a mostrar que he mostrado, perdonadme, en esa captura de pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, únicamente el portfolio de Michael Barry está compuesto por tres acciones. En este caso, Lululemon Athletica, que es una que ya comenzó a comprar el... Bueno, no, ya la tenía en cartera, ¿vale? Y en el trimestre pasado aumentó 50.000 acciones, lo que es un aumento de un 21,12% de su portfolio. Ha vuelto a comprar incluso un 100%, ¿de acuerdo? De lo que es de lo que es su cartera. A ver, déjame ver una cosa, porque no sé si compró. No, no, ya la tenía en cartera, efectivamente. El Lululemon ya la tenía en cartera. ¿Vale? Tendría la mitad y únicamente lo que ha hecho fue, pues bueno, ha comprado, ¿no? En este caso compró en el trimestre pasado y ha vuelto a comprar, en este caso añadió incluso un 100%, es decir, dobló lo que es su apuesta por Lululemon, que bueno, es una compañía del sector textil, en este caso también de China, pero sobre todo enfocada a lo que son, bueno, un sector textil de lujo, ¿vale? Sí que es cierto que es una compañía y como vemos en pantalla, estamos en el gráfico diario, ¿vale? Es una compañía que desde máximos, pues bueno, obviamente ha bajado de forma considerable, ¿vale? Es decir, perdóname, incluso ahora mismo está en tendencia bajista, clara, ¿vale? Como vemos en pantalla, en 2023 finales estaba en $515, actualmente nos encontramos en $170, es decir, una auténtica barbaridad de bajada y obviamente hay que saber bien lo que estás haciendo si quieres entrar en este tipo de empresas, ¿vale? Yo que lo que veo, pues bueno, lo que veo, como digo, ¿no? Una estructura totalmente bajista y hasta que obviamente no rompamos nosotros como inversores minoristas, nosotros obviamente al margen de lo que pueda dictaminar Michael Barry, hasta que obviamente no rompa ligeramente, por ejemplo, el gráfico semanal o en el gráfico diario, ciertos, ciertos precios claves que pueden estar mostrando un posible repunte alcista, pues no sería muy interesante estar dentro de esta empresa, ¿no? Por ejemplo, como digo, los 208 dólares, que es lo que provocó este gap bajista, si lo rompe y confirma, ahí sí que podríamos estar en una estructura alcista y bueno, poder estar dentro. Pero como digo, hay que tener muchísimo cuidado ante empresas que caen vamos, de forma tan vertical. Por ejemplo, los analistas lo que recomiendan es, bueno, mantenerse neutral, es decir, ni siquiera comprar, si no la tienes en cartera, no sería recomendable por parte de según las recomendaciones de los analistas en comprar, aunque sí que esperan que la estimación a 12 meses sea de un 17,38% de media. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir es que la media bueno, que actualmente a precios de 170 llega a 195, es decir, una posible revalorización media de $25 por acción, ¿vale? Es lo que se espera de cara a los próximos 12 meses, ¿vale? Que esto es importante. Por otro lado, también tendríamos, por otro lado, también tenemos Molina Healthcare, que bueno, es una compañía aseguradora del sector salud, obviamente que se va a beneficiar
de forma considerable por las nuevas primas, ¿no? De subsidios que los que en este caso tendrán que pagar, en este caso los, la población estadounidense para recibir estos subsidios o para estar asegurados en el sector salud, puesto que, como hemos visto, o como he comentado, mejor dicho previamente, el margen de las compañías aseguradoras del sector salud, pues bueno, ha caído pese a que la demanda incluso ha subido, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí que es interesante. El trimestre anterior compró United Health Group, que es una de las compañías, o fue, mejor dicho, la compañía que en mayor medida fue comprada por los grandes gestores. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Warren Buffett, ya que apostó enormemente también Warren Buffett por esta compañía. Y en este caso, pues bueno, lo que ha hecho Michael Barry ha sido incluso salirse de United Health Group al 100%, ¿vale? La ha vendido al 100%, que bueno, tampoco había comprado mucho, ¿vale? En el trimestre anterior, como vemos en pantalla, compró 20.000 acciones, lo que representaba un 11,9%, un 11,09% de su portfolio. La ha vendido al 100% y lo que ha comprado ha sido Molina Healthcare, ¿vale? Ahora bien, lo ha comprado con un mayor, con más fuerza, ¿no? Es decir, ha comprado 125.000 acciones y lo que hace que sea la principal compañía de su portfolio, ¿de acuerdo? Si nos metemos en pantalla, sí que es cierto, perdóname, esta no es, aquí estamos. Estamos nuevamente en tendencia bajista, es decir, Michael Barry es un gestor que realiza muchas apuestas, entre comillas, e incluso ve cosas que, oye, que la gran mayoría a lo mejor de inversores no vemos, ¿no? Porque obviamente estar dentro o comprar acciones que están muy alejadas de máximos, que tienen una estructura muy clara bajista, estamos en un gráfico semanal, ha vuelto a romper nuevos mínimos, se acerca a un soporte muy importante en los $100. Eh, bueno, al final sí que es cierto que, como digo, ¿no? Es una compañía que por métricas financieras es interesante y más sobre todo de cara a que, como hemos dicho, el sector salud, que es un sector indispensable, es un sector defensivo, que independientemente del ciclo económico, es un sector que se va a tener que demandar y que si encima, pues bueno, con los cambios, ¿no? Con la posible subida que pueda haber de las primas, pues obviamente van a experimentar obviamente beneficios. Nuevamente nos encontramos ante una empresa cuya recomendación por parte de los analistas es mantenerte neutral y con una estimación a 12 meses de un 16% de media, ¿de acuerdo? Es decir, a precios actuales que son 141,09, posible aumento de un casi 16%, lo que daría unos 35 dólares por acción aproximadamente, ¿vale? Como digo, lo que son estas acciones, el análisis de estas acciones estará también en Discord, en el canal de análisis de acciones ETFs, y comentaremos un poco lo que ciertos analistas, pues eso, piensan acerca de, por ejemplo, el sector salud, ¿vale? En el sector en el que tanto Molina Healthcare como United Health Group pertenecen, ¿vale? Y que por culpa del programa Obamacare, ¿vale? Por culpa, bueno, en este caso del fin del programa Obamacare, pues bueno, podemos ver cómo estas empresas aumentan beneficios, ¿vale? Y por otro lado tenemos lo que sería Salimae, que es una empresa que está centrada en la financiación a estudiantes, ¿vale? Es una empresa que tiene un que representa un elevado porcentaje de lo que es este sector en Estados Unidos, representa un 18%, lo cual es una empresa muy pero que muy consolidada. Y como digo, ¿vale? Es una empresa que tiene unas métricas también claves, unas métricas financieras muy buenas. Representa, pues bueno, de las tres que tiene en cartera, la que menos representa. Eh, pero bueno, es una empresa que tiene datos muy interesantes. Ahora lo vamos a ver. Además, es una empresa que, bueno, sí que es cierto que está mucho más cerca de máximos. Nos encontramos ahora en un soporte interesante, ¿de acuerdo? Los 25 dólares, un rango de 25, 24 dólares aproximadamente. Y, y como vemos en pantalla, esta empresa sí que tiene una mayor recomendación por parte de los analistas de Deep Ranks, ¿vale? Incluso la posicionan en compra fuerte con una posibilidad de revalorización de casi un 25%. Es decir, a precios actuales que son más o menos 26,85 dólares, tenemos un potencial medio de que llegue a 33, lo que representaría casi un 25%.
y una revalorización de casi $8 por acción, 7,5 para ser más exactos. ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, todos estos análisis serán puestos en lo que es el canal de Discord. Meli también, efectivamente, Brian. Meli también es una empresa, pues lo que es Mercado Libre, ¿vale? Que bueno, sí que es cierto que la ha vendido, ¿vale? Pero, como digo, Michael Barry tampoco lo he puesto porque al fin y al cabo no deja de ser un inversor muy importante, ¿vale? Un gestor que obviamente predijo lo que podía ocurrir en el año 2007, pero sí que es cierto que como vemos en pantalla, ¿vale? Es decir, estos son lo que es su actividad. Os paso si queréis. Voy a pasar por aquí dame un segundo. Voy a pasar por lo que es el grupo, ¿vale? Para que veáis esta página que está muy bien, ¿vale? Sobre todo está muy bien cuando los grandes gestores lo que hacen es mostrar su portfolio, ¿de acuerdo? Pero como vemos en pantalla, Michael Barry es un gran gestor que no se casa con ninguna acción, ¿vale? No, por ejemplo, como a lo mejor Warren Buffett, que sí que de forma más meticulosa decide dónde invertir y lo mantiene, ¿vale? Pasó con Apple, por ejemplo, que lo mantuvo durante mucho tiempo en break-even, incluso en ligeras pérdidas, y al fin y al cabo, pues, oye, Warren Buffett se salió con la suya y vio como una compañía como Apple, pues, le ganó muchísimo dinero. Pero como vemos, pues bueno, Michael Barry, por ejemplo, en el primer trimestre de 2025 únicamente se quedó con una empresa, con Estée Lauder, vendió todas, vendió Alibaba, vendió JD, es decir, vendió Molina. Jaron Molina también ya era una compañía que estaba dentro de su portfolio, y la vuelve a comprar ahora, por lo tanto sabe lo que sabe y entiende obviamente las métricas financieras de esta compañía, pero no es un inversor, ¿no? Donde quiero llegar es que no es un inversor que mantiene a lo mejor de forma considerable o de forma larga lo que es sus operativas. Así que bueno, nos quedamos con esto, con lo que es la actividad en este tercer trimestre de Michael Barry. Nos quedamos también con que es un inversor que a día de hoy está apostando en contra de lo que es la inteligencia artificial con puts en Nvidia y Palantir. Y bueno, lo dicho, ya sabéis que por aquí nos tenéis, 91 114 25 01 si queréis contactarnos vía teléfono, spain@admiralmarkets.com si queréis contactarnos, si queréis recibir el contacto por parte del departamento de soporte o ya si conocéis a vuestra persona de contacto, ¿de acuerdo? En este caso tanto yo como mi compañero Javier Sanz, pues oye, nos podéis